Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 4 Especial If con el estómago lleno, los dos. ¿Vamos a acampar aquí?, preguntó el chico, mirando lo despejado de sus alrededores en aquel claro. Mas el escenario mostraba una bella vista a la luz de la luna, sobre un elevado cerro. El pasto verde se mecía bajo la brisa nocturna, gélida para los estándares de los habitantes del nuevo mundo al que había sido traído. Sin embargo, para él, el clima se sentía agradable, con el aire limpio, trayendo consigo los olores del bosque en el fondo del precipicio. No. Aquí es donde termina el viaje, respondió la mujer vestida de blanco, a quien reconocía como una sacerdotisa. Su rostro se mostraba triste por algún motivo. El joven no estaba completamente seguro, pero tal vez sus acciones iban contra su religión. Los soldados presentes desenfundaron sus espadas y ajustaron su postura a una de combate. Caminaron hacia él y la maga a su lado, con paso firme. La chica comenzó a temblar de miedo. No, mierda, no me digas que esto se irá por ese lado, murmuró el chico para sus adentros. Esto es una broma, ¿verdad?, preguntó a la sacerdotisa, quien los miraba con lamento. Lo siento. La invocación de un héroe es única. Solo se puede realizar una vez mientras el héroe viva, explicó ella, desviando la mirada. El mundo se nubló frente al joven. El motivo de su pronta muerte sería la invocación de un nuevo héroe, uno que tuviera más poder que él. Alguien que no decepcionaría a los altos mandos de aquel reino. Sentía como el mundo se le venía encima. Morir tan joven no era algo que apreciara de ninguna manera. No importaba lo desesperados que estuvieran los otros, era su vida, su propia vida la que terminaría, todo por un error. Así es, este chico había sido invocado a un nuevo mundo solo para que le dijeran inútil y luego pretendieran robar su vida, era obvio que no aceptaría algo como eso. Le hubiese gustado gritar ahí mismo y que alguna habilidad sobrenatural surgiera desde su interior, pero nada pasó y por eso mismo él no se atrevía a enfrentarse a los soldados enemigos. Miró a su lado, ahí estaba una chica, la responsable de su invocación. Ella era más joven que él y se encontraba temblando de miedo, pues también sería asesinada por su error. El joven retrocedió, llevando consigo a la hechicera. ¿No podrían al menos dejarla vivir a ella?, propuso. La sacerdotisa negó con la cabeza. Su rostro de tristeza había desaparecido, dejando solo un ceño fruncido. Tal parecía ser que solo él tenía su lástima, mas no la invocadora a su lado. Quería preguntar el por qué, pero no tenía tiempo para ello. El héroe fallido acercó su boca al oído de su compañera. Trataba de aferrarse a la vida tanto como pudiese, pero necesitaría de la ayuda de ella. Si la jovencita pudiese conjurar algún hechizo. Sin embargo, sus expectativas fueron traicionadas. La invocadora no tenía medios para canalizar la magia y convertirla en algo útil en estos momentos. La única opción que les quedaba era huir. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Por unos instantes, la idea de separarse de la chica y correr ambos en direcciones opuestas se cruzó por la mente del joven de otro mundo. Lamentablemente, una pequeña observación al rostro de su invocadora esfumó aquellos pensamientos de su mente. No podría abandonarla así, era muy pequeña para morir, al igual que él. Era injusto. El chico no quería morir, pero tampoco consideraba correcto dejar morir a su compañera. Estaban siendo rodeados y no tenían más camino que saltar hacia el bosque bajo el precipicio. Vamos a saltar, propuso, tomándola de la mano. La joven respondió con una mirada asustada. El precipicio era pronunciado. Si tenían suerte, saldrían con unas cuantas heridas de allí. Si la mala suerte los perseguía, morirían debido a la caída. Aunque, como su vida ya estaba siendo amenazada, no tenían mucho que perder. Quizás era irónico que pensasen que su mala suerte solo consideraba aquella opción, pues en el momento en que ambos se disponían a retroceder y caer por el barranco, un par de flechas se incrustaron sobre sus pechos. El dolor que sintieron era incomparable. Jamás habían tenido tal sensación sobre sus cuerpos. El pecho les ardía, su piel se inflamaba poco a poco, el calor dejaba su ser. Y para peor, el aire se les hacía cada vez más pesado. Como si fuese una mala broma por parte del destino, sus vidas no terminaron de manera rápida. Cayeron al suelo, jadeantes, observando sobre los ojos del otro cómo sus vidas se iban apagando poco a poco.
El terror se apoderó de sus corazones. Ninguno quería morir allí. Pero cada vez sentían que podían soportar menos el mantenerse despiertos. Segundo a segundo, minuto a minuto, ambos lloraron horrorizados por su inminente muerte. Todos sus sentidos estaban en alerta, estudiando cada fracción de tiempo en la que sus energías disminuían. Cuando dejaron de sentir dolor, supieron que ya era demasiado tarde. Lo último que vieron antes de perder la consciencia fue el rostro de su compañero en el asesinato. Y ninguno se percató de que las lágrimas que salían de sus ojos también estaban dirigidas hacia su acompañante, arrepintiéndose de su debilidad al no poder protegerse mutuamente. 3. A. 1. Como si fuese la primera vez, ellos se vieron. Era de día, el sol les dañaba con su luz y calor y el claro les daba la bienvenida. Al primer instante de verse, instintivamente supieron que no podían comerse entre sí. Tenían hambre y deberían estar buscando comida ahora mismo, pero no comprendían lo que sentían y solo se quedaron ahí, mirándose con ojos muertos, emitiendo sonidos leves, como si fuese una conversación. Ambos estaban muertos, pero no lo sabían ni les importaba. Tampoco les importaba conocer su ubicación o hacia dónde dirigirse. Ellos simplemente existían. Lo único que llamaba su atención era que había alguien más como ellos enfrente. El hombre zombi miraba a la mujer zombi y ésta le devolvía aquella mirada. ¿Ya cuánto tiempo habrían estado haciendo lo mismo? Nadie lo sabía, nadie más estaba al tanto de su presencia. Es más, ni siquiera ellos mismos lo sabían, pues cada mirada que se daban era la primera. Por supuesto, no podían estar así todo el tiempo, tenían hambre, algo tenían que hacer al respecto. Pero, ¿qué era lo que se hacía cuando alguien tenía hambre? En primer lugar, ¿qué era el hambre? Aunque se hiciesen la pregunta infinitas veces, no eran capaces de responderla, porque ahora eran seres instintivos. Sus pensamientos no tenían relevancia, sus recuerdos efímeros no tenían sentido. Solo sensaciones, eso era lo único que podían almacenar en su memoria. Mientras no experimentasen el sabor de algo, jamás sabrían lo que era comer. 4. No pasó mucho tiempo para que tuviesen su oportunidad. Algo en el bosque salió del claro, un ser pequeño y peludo. El par de zombis notó a esta bestia, la cual agitaba su nariz repetidas veces, olisqueando sus alrededores. Ambos no muertos sintieron un profundo odio hacia la criatura y se dispusieron a ir a por ella. Su caminar era lento, torpe, tambaleante. Les tomó unas cuantas horas aprender a levantarse cada vez que tropezaban. Y otro par de horas más para por fin aprender a caminar sin caer en un terreno simple. 3. La pequeña bestia ya se había ido hacía tiempo, por lo que ellos no tenían idea de cuál era el motivo por el que se estaban moviendo tanto. Sin embargo, un zombi no cuestiona, solo hace. Su instinto les decía que debían entrar al bosque y así hicieron los dos. Lo primero que comió el par de zombis fue un gran monstruo peludo, el cual estaba herido, al lado de una cueva. La criatura se resistió inútilmente a la fuerza sobrehumana de sus depredadores y fue devorada completamente por ellos. Ahora los zombis conocían el sabor de la carne. Y también tuvieron la sensación de saciedad por un breve lapso de tiempo. Conociendo lo que era el hambre y cómo combatirla, ambos no muertos tenían un objetivo claro. Comer. Necesitaban comer. Debían terminar con la vida de los despreciables seres vivos y devorar sus cadáveres. Debían romper sus huesos, destripar sus estómagos, desgarrar a sus crías, todo en un frenesí de gula. Todo lo hacían para terminar con esa desagradable sensación de vacío en sus estómagos. Cazaron durante semanas dentro del bosque. Comieron cuanto se encontraron, sin importarles la especie o el tamaño. No eran zombis quisquillosos, no discriminaban entre los seres vivos. Todo al final se convertía en una delicia para su paladar. 3. Cierto día, mientras caminaban tambaleantemente, este par de zombis se encontró con un horrendo monstruo de varios brazos. Aquel encuentro era una experiencia nueva para ellos, pues no sentían deseos de asesinar a aquella bestia, tampoco devorarla. No era como ellos, su instinto se los decía, pero aún así había algo que les decía que podían ser aliados. Frente al gigantesco ser se hallaba un pequeño grupo de personas, todas armadas con lanzas y espadas. No tenían nada mejor que hacer, por lo que decidieron ayudar a la criatura de varios brazos. Bueno, eso era lo que diría algún ignorante del comportamiento de estos seres no vivos. En realidad, solo tenían hambre y odio por las personas enfrentándose a su potencial aliado. 2. El gigante tomó al par de zombis y los utilizó como escudos.
Estos no se resistieron y se dejaron usar felizmente, pues su compañero les acercaba rápidamente hacia sus presas. Uno mordisquearon a sus enemigos, inyectándoles inconscientemente aquel veneno letal que tenían sus dientes. Si hubiesen dejado a sus víctimas por unos minutos sin devorar, quizás se hubiesen encontrado con más aliados. Sin embargo, su hambre no se los permitió. Lo único que quedó de quienes enfrentaban a la bestia fue una pila de huesos, armas y armaduras, reunidas por su gran compañero. Poco después, aquel ser los tomó y los llevó consigo hacia lugares lejanos. El par de zombies presenció un constante cambio de escenarios cada día. Había montes y valles, bosques y desiertos, ciudades y ruinas. Lamentablemente, no recordaría nada de esto, pero aquello no importaba, eran felices así. El gran ser los llevaba rápidamente por el mundo y los acercaba a la comida. Lo único que ellos debían hacer a cambio era recibir los golpes de sus oponentes y mordisquearlos. Su misión era muy simple, aquello era del gusto de estos no muertos. En uno de estos días de viaje, chico zombie y chica zombie aprendieron lo que era la lluvia. Gotas de agua caían desde el cielo, emitiendo sonidos constantes sobre el suelo a sus alrededores. No muchos estudiosos se habrían dado cuenta, pero no muertos de clase baja dependían mucho de sus sentidos y, si uno de ellos se les era privado, actuarían de forma errática. La torrencial lluvia les llamaba la atención. Veían cosas moverse y escuchaban pasos constantes. ¿Había algo vivo allí? No eran capaces de verlo, por lo que no lo sabían. Sin embargo, un zombie era un ser de acción. Se movería si tenía la más mínima sospecha de algo. El monstruo que los cargaba los retuvo entre sus brazos, evitando que se escapasen. Ambos lo miraban sin saber el motivo por el cual los detenía. Ah. Gimieron ambos, explicando sus razones para movilizarse, pero el gigante de varios brazos no les comprendió. Así pasaron la noche de lluvia, cerca de unas ruinas, emitiendo sonidos leves y protestas contra su aliado. Cuando todo hubo terminado, prosiguieron su camino, no sin antes comer a un grupo de personas, quienes por algún motivo se encontraban en aquellas ruinas. 7 esos días de viaje fueron tranquilos y llegaron muy lejos. Pero el destino ya se había cansado de darles fortuna y, en un ataque inesperado, el monstruo que los transportaba cayó al suelo. Los zombies no comprendían lo que había sucedido. Su aliado se había detenido y los había lanzado a unos cuantos metros de distancia. Sangre caía desde el cuerpo de aquel ser y, de pronto, ya no era su amigo, sino una enorme masa de comida. Felices por el festín, el par de no muertos comenzó a devorar a la bestia. A medida que formaban un agujero en el enorme cuerpo, comenzaron a ingresar en su tórax. 5 El sonido de gritos y pasos llamaron su atención mientras merendaban. Al enfocar sus oídos, se encontraron con un grupo de personas de escasa protección, quienes se acercaban a la bestia. Fue un buen tiro. ¿Quién diría que asesinarías a ese estartajiste con un único disparo? Tienes talento, chico, dijo un hombre de gran bigote, palmoteando la espalda de un adolescente. El chico en cuestión se mostraba feliz por el aprecio que le daba a aquel hombre. Otras 2 personas más se acercaron. El grupo era de un total de 4 individuos, todos portadores de un arco como arma principal. No veo zombies a su alrededor. ¿Habrá sido un estartajiste solitario?, preguntó uno de los presentes. Tiene una enorme herida en el pecho, quizás escapaba de algo que le hizo daño, propuso otro. El grupo se dispuso a llevar a la bestia consigo, arrastrándola por el suelo. Aquel movimiento hizo tropezar a la pareja de zombies en su interior y ambos cayeron sobre los órganos del monstruo. Como no podían moverse ni tenían nada más que hacer, continuaron devorando su interior. Los no muertos escucharon una voz dentro de su cabeza y perdieron el conocimiento. 4. Cuando despertaron, el par de seres putrefactos se sentía más ágil y despierto. Las heridas en sus cuerpos habían desaparecido, en conjunto con el hedor usual de su piel. Habían sido renovados por algo, pero no estaban seguros de cómo había sucedido. De todas maneras, sus mentes no estaban al nivel de ser capaces de un gran análisis, por lo que decidieron ignorar sus circunstancias. A su alrededor había mucha comida. Y ambos tenían hambre. No hacía falta describir lo que hicieron a continuación. En cierto momento, el movimiento constante del lugar en el que se encontraban cesó abruptamente. Los no muertos escucharon voces provenientes del exterior, lo cual llamó su atención. Al fin hemos llegado. 3 días de viaje es demasiado para estos trabajos.
La próxima vez que quieran explorar una cueva de los Der, elijan un lugar más cercano a la ciudad, se quejó una voz masculina. El tono denotaba molestia. Aunque la ciudad todavía está lejos, comentó una voz más joven. Bueno, quizás si alguien no se hubiese comido las raciones, no tendríamos que hacer una parada en esta aldea. Ya que esto es tu culpa, es tu turno de revisar que las tablas sigan acomodadas bajo el estartajiste. No quisiera que todo su cuerpo se destruyese en el camino. Sí, sí. Voy, respondió alguien, un tanto más lejos que los otros dos. Yo iré con el chico a comprar provisiones. Tú quédate aquí para proteger el carro y tú ve a revisar esas cosas. Dicho aquello, se oyeron pasos a lo lejos, seguidos del relinchar de un animal. Una pequeña discusión inició entre quienes se habían quedado. Un hombre suspiró y se acercó a la posición del par de zombis. El sonido de la tierra y el crujir de la madera continuó a las acciones de la persona cercana a ellos. ¿Es mi idea o este monstruo se siente más ligero?, murmuró el hombre, comenzando a dar palmadas sobre el pecho de la criatura. De pronto, su mano golpeó un sitio delgado y hueco, abriendo un pequeño agujero en el tórax del monstruo. Dio un pequeño grito por la sorpresa y se dispuso a retirar la mano que se había introducido allí. Lamentablemente para él, los zombis notaron esto y no tardaron en atacar aquel miembro. El hombre gritó de dolor y horror tras sentir su mano siendo mordisqueada bruscamente por algo dentro del estartajiste. Trató de retirarla con todas sus fuerzas, pero no era suficiente. Al final, murió con el brazo todavía en el agujero. Su compañero, tras notar que tardaba mucho, se acercó a la víctima. Se percató de que había algo extraño en su posición y trató de llamar su atención. Cuando se hubo acercado lo suficiente, ya era demasiado tarde para él. Su aliado se había convertido en un zombi, el cual le agarró de la cabeza y devoró parte de su mandíbula. Desde ese instante, inició el caos en la aldea. Aquellos arqueros sin vida atraparon a transeúntes desprevenidos, aumentando las filas de no muertos. Los guardias de los muros de la aldea, concentrados en evitar el ingreso de seres peligrosos desde el exterior, no se habían percatado de lo que sucedía dentro de su hogar hasta que ya era demasiado tarde. La mayoría de los habitantes se habían convertido en no muertos. Los gritos llamaban su atención y los pobres aldeanos poco podían hacer contra ellos. Quienes protegían la aldea perecieron después, superados por la diferencia numérica. La pareja inicial de zombis, ignorantes de todo esto, continuó devorando al estartajiste hasta que ya no quedó nada de él. Se sorprendieron levemente tras darse cuenta de que estaban en un lugar lleno de sus pares. El gran grupo les observó, gimiendo y moviéndose lentamente. Eran demasiados zombis. Un aspecto curioso de ellos era que, en grandes cantidades, su comportamiento cambiaba levemente. Habiendo tantos de sus compañeros alrededor, el gran grupo de no muertos era reacio a moverse de ahí. Esperaban la llegada de alguien que los comandase o algo que los motivase a iniciar sus movimientos. Así pasaron los días, estáticos en un solo lugar, solo caminando un poco cada cierto tiempo, no siendo más de 10 pasos. De vez en cuando, llegaban carretas mercantiles para vender sus productos, percatándose de la situación de la aldea cuando ya no eran capaces de huir. Cuando el grupo ya era conformado por cientos, un personaje en particular apareció. ¿De dónde salieron todos estos zombis? Hablando en una voz disonante, un enorme insecto, el cual tenía el rostro de 3 personas y un alargado cuerpo de varias patas, se hizo presente. La criatura estaba siendo acompañada de un enorme grupo de zombis, probablemente liderándolos. Los no muertos dentro de la aldea observaron a este ser, identificándolo instintivamente como su superior. Algo les decía en sus mentes que debían seguir sus órdenes, por lo que esperaron pacientemente a escuchar lo que aquel insecto pretendía comunicar. Bueno, no tiene mucho sentido quedarse aquí si no hay nadie. Síganme. Dicen que hay un héroe que pretende desafiar a nuestra querida nigromante. Debemos castigar a los reinos por su osadía. Y tal como pidió, los muertos vivientes actuaron. Iniciaron un largo y lento viaje, caminando por los caminos del reino, esperando encontrarse con pueblos y ciudades a arrasar. En el trayecto, la pareja de zombis obtuvo una variada cantidad de comida, tanto de monstruos como de personas. Era una excursión divertida y cómoda para ellos. El hambre que sentían disminuía por cada asentamiento que destruían, por lo que estaban más que motivados a continuar con la misión. Durante su tiempo con el enorme insecto, muchos de sus pares evolucionaron a una mejor versión de sí mismos.
Varios zombies eran capaces ahora de tomar armas, correr e incluso hablar. Curiosamente, ninguna de esas habilidades se manifestó en la pareja no muerta. Cada vez que se renovaban, ellos rechazaban los premios que aumentaban su intelecto. Sin que otros los notaran, estos zombies eran variantes, seres que no se ajustaban a la norma y evolucionaban de una manera diferente al resto. Su comandante jamás se percató de las verdaderas habilidades de esta pareja, por lo que solo los utilizaba como un escudo de carne contra sus enemigos. Cuando se ordenó el cese de la invasión, el gran insecto con rostros humanos dio un discurso lleno de quejas hacia sus súbditos. Como la gran mayoría no le entendía, la escena podría considerarse incluso cómica, descartando la pila de cadáveres y restos de personas desperdigadas por el suelo. No tengo idea de lo que quiere la nigromante con el héroe, pero, bueno, que así sea. Hora de volver. Ah. Odio volver. ¿Por qué tenían que llamarme cuando estoy tan lejos? No debí iniciar una carrera por ver quién destruye más pueblos contra los demás comandantes. He aprendido mi lección. El largo monstruo putrefacto encorvó su cuerpo, imitando una pose deprimida. Luego de eso, comandó a todos sus seguidores: no me los puedo llevar a todos, sería muy molesto controlar a tantos en el largo camino. Todos aquellos que comprendan mis palabras, levanten la mano y díganme alguna respuesta de afirmación. Bajo sus órdenes, los zombies más avanzados hicieron lo dicho mientras que el resto de sus compañeros imitaban a medias lo que los otros hacían. La gran mayoría podía levantar sus brazos bajo el comando, pero no todos lograron articular palabras coherentes. Con esto, el insecto gigante seleccionó a los más aptos y los llevó consigo, dejando al resto en medio de la nada. La pareja de zombies era parte del grupo abandonado. No sabían por qué estaban siendo dejados atrás, pero no sentían nada con ello. No había tristeza ni alegría en sus emociones, simplemente era un evento más en su vida diaria. Lo único que faltaba era pensar en qué hacer ahora. Sin la influencia de un comandante no viviente, la habilidad especial de este hombre y esta mujer se activó. Ellos sabían que no podían quedarse quietos en un único lugar, sabían que la comida no iría en busca de ellos por mucho tiempo. Debían saciar el vacío de sus estómagos, terminar con su hambruna infinita. Entonces, se movieron. A pesar de que el resto de sus compañeros se hallaba en un estado de trance, sin saber qué hacer, ellos se movieron. Y sus pasos destacaron por entre la masa de no muertos inútiles que les rodeaba, tanto que sus compañeros estuvieron fascinados por la independencia de esta pareja. Debemos seguirlos. Esa idea surgió en la mente de estas personas sin vida. No era un mensaje tan concreto en realidad, pero lo que sentían sus cuerpos y su alma era algo que podía describirse como tales palabras. Comandados por sus instintos, la masa de zombies se movió en conjunto con esta pareja. Incluso cuando la nigromante había ordenado el cese de la invasión no muerta, aquello era solo válido para los comandantes, o al menos así lo sintió el grupo de putrefactos. No era algo que fuese de su incumbencia, por lo que ellos siguieron haciendo lo que consideraron que debían hacer. La gran masa de cientos arrasó con más pueblos y más ciudades, cada vez alejándose más y más del territorio de su señora. Sin embargo, aquello no les importaba, su única misión era comer. Y mientras más comían, más aumentaban sus filas y su hambre. La pareja notó en cierto punto que había perdido el sentido del individuo. Su ser ya no se configuraba por ser uno, sino varios. Todos y cada uno de ellos pertenecían a la misma entidad, eran un único y enorme monstruo de cuerpos, el cual se movía en sincronía, expandiéndose o contrayéndose a conveniencia. El chico zombie y la chica zombie actuaban como núcleo y su hambre se transmitía hacia los demás. Aquello también quería decir que el deseo de comer de cada zombie en su agrupación potenciaba la hambruna de sus pares. 6. La masa se podía contar ahora en miles, usando su deseo de alimentarse contra todo ser vivo que se les cruzase, convirtiendo a unos cuantos para aumentar sus propias filas. Algunos de los que se integraron aprendieron que podían comer plantas, por lo que devoraron los bosques. Otros habían adquirido la habilidad de absorber minerales, así que devoraron muros y casas también. Pronto, el gigantesco monstruo de gula era capaz de convertir en un desierto cualquier territorio en el mundo. Una auténtica calamidad que representaba un peligro mucho mayor que la propia nigromante. 7. El enorme ser ya se había desligado hacía tiempo del control de aquella mujer y cualquier zombi que se cruzase en su camino se convertía en su fuerza. Se decía que el zombi más evolucionado podía actuar como un imán de otros y convertirse en una calamidad andante. Sin embargo, estos eran algo más.
No actuaban únicamente como un imán, sino como el destino final de cualquier no muerto. Ellos ahora representaban el único fin de la existencia de los no vivos. Ninguno de ellos lo había notado, pero su fuerza y resistencia había aumentado a niveles jamás antes vistos. Ni los poderosos paladines, ni los mercenarios más fuertes, ni los magos etéreos, ni los guerreros bestia, ni los sectarios del rey de las bestias, ni los vampiros, ni ningún ser de este mundo fue capaz de detenerlos. Un héroe se presentó junto a un enorme grupo de personas para acabar con esta monstruosidad. Sus habilidades fueron insuficientes. Los comandantes de la nigromante decidieron poner fin a esta calamidad. Su fuerza no estuvo a la par del número de seres. Quizás la nigromante podría poner fin a esto, usando su gran poder, pero desde que todos los reinos del mundo cayeron, había perdido la motivación de luchar. La única persona que quizás podría poner fin a esto solo recibió a la enorme masa con llantos y lágrimas. Estaba horrorizada, pero no por el peligro que este ser representaba, sino por el daño que este había hecho. Y se miraba las manos, asqueada de su propio ser, odiándose a sí misma. Yo no quería que esto pasara. No quería. No. Mi héroe, ¿por qué? Aquellas palabras fueron lo único que lograron escuchar los zombies entre el incesante ruido de sus propios gemidos, devorándola luego y convirtiéndola en su poder. Al final de todo, cuando no quedaba nada más en el mundo que comer, el monstruoso ser comenzó a consumirse a sí mismo. Vivían todos ellos un infierno constante, donde el hambre nunca era saciado. Devoraron a sus pares con desesperación, hasta que tuviesen el estómago lleno, hasta que dejaran de tener aquella sensación de vacío. La pareja de zombies fue lo último que quedó. Ambos se miraron, estudiándose entre sí. Sentían que no era la primera vez que se veían y que tenían una conexión más fuerte de lo que pudiese mostrarse a simple vista. 9. ¿Eres tú quien me dará saciedad? Si el concepto de tener el estómago lleno era dejar de sentir hambre, entonces ambos se ayudaron entre sí, en un último instante de camaradería. Todo con el objetivo de acabar con su sufrimiento. Con el estómago lleno, los dos, el mundo quedó desolado al fin. Fin del especial 4. Capítulo 5 del especial If Fugitivos. ¿Vamos a acampar aquí?, preguntó el chico, mirando lo despejado de sus alrededores en aquel claro. 23. El escenario mostraba una bella vista a la luz de la luna, sobre un elevado cerro. El pasto verde se mecía bajo la brisa nocturna, gélida para los estándares de los habitantes del nuevo mundo al que había sido traído. Sin embargo, para él, el clima se sentía agradable, con el aire limpio, trayendo consigo los olores del bosque en el fondo del precipicio. Allí podía divisar unas cuantas criaturas moviéndose en la sombra, pero prefirió ignorarlas o no podría dormir. No. Aquí es donde termina el viaje, respondió una mujer vestida de blanco, a quien reconocía como una sacerdotisa. 1. ¿Está triste?, se preguntó tras ver su expresión. Quiso decir algunas palabras para reconfortarla, pero la respuesta que aquella persona le había dicho le arrebató sus deseos de ayudarla. Los soldados presentes desenfundaron sus espadas y ajustaron su postura a una de combate. Caminaron hacia él y la maga a su lado, con paso firme. La chica comenzó a temblar de miedo. No, mierda, no me digas que esto se irá por ese lado, murmuró el chico para sus adentros. Esto es una broma, ¿verdad? Lo siento. La invocación de un héroe es única. Solo se puede realizar una vez mientras el héroe viva, explicó la sacerdotisa, desviando la mirada. 2. El mundo se nubló frente al joven. El motivo de su pronta muerte sería la invocación de un nuevo héroe, uno que tuviera más poder que él. Alguien que no decepcionaría a los altos mandos de aquel reino. Sentía como el mundo se le venía encima. Morir tan joven no era algo que apreciara de ninguna manera. No importaba lo desesperados que estuvieran los otros, era su vida, su propia vida la que terminaría, todo por un error. Así es, este chico había sido invocado a un nuevo mundo solo para que le dijeran inútil y luego pretendieran robar su vida, era obvio que no aceptaría algo como eso. Le hubiese gustado gritar ahí mismo y que alguna habilidad sobrenatural surgiera desde su interior, como sucedía en algunas series que vio de pequeño, pero nada pasó y por eso mismo él no se atrevía a enfrentarse a los soldados enemigos. Miró a su lado, ahí estaba una chica, la responsable de su invocación. Ella era más joven que él y se encontraba temblando de miedo, pues también sería asesinada por su error. El joven retrocedió, llevando consigo a la hechicera. ¿No podrían al menos dejarla vivir a ella? La sacerdotisa negó con la cabeza.
Su rostro de tristeza había desaparecido, dejando solo un ceño fruncido. Tal parecía ser que solo él tenía su lástima, mas no la invocadora a su lado. Quería preguntar el por qué, pero no tenía tiempo para ello. El héroe fallido acercó su boca al oído de su compañera. Trataba de aferrarse a la vida tanto como pudiese, pero necesitaría de la ayuda de ella. Si la jovencita pudiese conjurar algún hechizo. Sin embargo, sus expectativas fueron traicionadas. La invocadora no tenía medios para canalizar la magia y convertirla en algo útil en estos momentos. La única opción que les quedaba era huir. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Por unos instantes, la idea de separarse de la chica y correr ambos en direcciones opuestas se cruzó por la mente del joven de otro mundo. Lamentablemente, una pequeña observación al rostro de su invocadora esfumó aquellos pensamientos de su mente. No podría abandonarla así, era muy pequeña para morir, al igual que él. Era injusto. El chico no quería morir, pero tampoco consideraba correcto dejar morir a su compañera. Estaban siendo rodeados y no tenían más camino que saltar hacia el bosque bajo el precipicio. 3. Vamos a saltar, propuso, tomándola de la mano. La joven respondió con una mirada asustada. El precipicio era pronunciado. Si tenían suerte, saldrían con unas cuantas heridas de allí. Si la mala suerte los perseguía, morirían debido a la caída. Aunque, como su vida ya estaba siendo amenazada, no tenían mucho que perder. Y así hicieron. Incluso si la duda se presentaba en sus mentes, el temor de perder la vida bajo el ataque de los guardias les ayudó a no detenerse en ningún momento. Ambos cayeron por el precipicio, rodando e impactando contra las rocas. De seguro más de algún hueso se rompieron, pero no les importó y se levantaron rápidamente, corriendo hacia el bosque. Algunos guardias los siguieron, pero sus pesadas armaduras se convirtieron en un obstáculo en su camino, pues luego no pudieron levantarse tras la caída. Parece que los perdimos. El chico jadeaba, sudando profusamente. Su corazón latía con fuerza y le dolía la cabeza. Cuando finalmente pudo relajarse, el dolor de sus heridas comenzó a hacerse notar. Lo mismo sucedió con su compañera, quien comenzó a soltar lágrimas de dolor tras detenerse. Ambos fugitivos se sentaron al lado de una roca, ocultándose con ella en el bosque. Las bestias rugían durante esa noche, manteniéndolos alertas. No sería divertido para ellos el salvarse de los guardias solo para ser asesinados por los animales y monstruos salvajes a su alrededor. Hicieron cuanto pudieron para mantenerse tranquilos, respirando profundamente, aunque aquello les fuera doloroso. El sonido de varios pasos resonó dentro de la arboleda, pasos ligeros que corrían en una dirección diferente a la de su ubicación. Los monstruos se están alejando. De seguro es por los guardias que nos están buscando, dijo la muchacha, sonriendo levemente. Todavía había lágrimas en sus mejillas. Fue una buena idea correr hacia el bosque. Nuestros persecutores se convirtieron en nuestro escudo contra las bestias salvajes. Vaya ironía. El joven suspiró con alegría. Ambos rieron suavemente. No se conocían del todo, no pudieron conversar mucho dentro del carruaje que los llevaba hacia su zona de ejecución. La única impresión que tenía el chico sobre su compañera era que ella era una persona de bella sonrisa y bastante joven para la importancia de su trabajo. Por el contrario, él solo era el ayudante de cocina del restaurante de sus padres. En cierto modo, él la admiraba. Era por eso que no podía evitar sentirse culpable de todo esto. Lo siento. Si tan solo tuviese los poderes esperados para un héroe, nada de esto estaría sucediendo. Él creía ser responsable de esta desgracia. Estaba frustrado consigo mismo por no poder hacer nada para solucionar el problema que recaía sobre ellos dos. Él tenía una hermana menor, aunque pocas veces la veía, pues se había ido a vivir con una tía en el extranjero gracias a una beca. Su edad debería rondar más o menos a la de su compañera actual y, aunque fuesen muy diferentes, le era difícil el no compararlas. 4. No. Yo soy quien debe disculparse. La joven juntó sus rodillas, presionándolas sobre su pecho. Te traje a este mundo desconocido por error y te metí en esta situación. En verdad, lo siento. El héroe defectuoso notó en ella un rostro de frustración. Considerando su talento a tan temprana edad, el cometer un error habría de ser más difícil para ella de aceptar. De seguro siempre tuvo la presión de las expectativas de los demás sobre sus espaldas. Fallar cuando la gente necesitaba de un héroe no era la mejor forma de cometer su primer gran error. Aquello le costaba su vida y también la de la persona invocada.
Por mi culpa, todos estarán en peligro, incluyéndote. Viéndola arrepentida de sus acciones, el chico expresó una mueca. Ella tenía razón. El hecho de que estuviese con vida significaba que no podían invocar a otro héroe. A su vez, aquello significaba que el reino estaría desesperado por encontrarlos. Si yo muriese. Pensó el invocado, pero rápidamente sacudió su cabeza, borrando aquella posibilidad. Ya era tarde para ello. En primer lugar, él no quería morir. Era injusto haber sido traído a un mundo y esperar sacrificarse por el bien de un grupo de desconocidos. Pero más importante, si acababa con su vida ahora, ¿qué sucedería con la invocadora? De seguro no podría volver a su antigua vida en la corte real. Tendría que vagar sola por el mundo, huyendo de los asesinos y sin poder usar magia para defenderse. Él no era precisamente la persona más fuerte, pero al menos tenía el conocimiento de un mundo diferente, más avanzado tecnológicamente. Su presencia podía ser de ayuda en las correctas circunstancias. Por otro lado, si nada de aquello funcionase, al menos podría ser un escudo para salvar a aquella chica. Era extraño para él. Incluso siendo prácticamente una desconocida, el joven quería protegerla a toda costa. ¿Era por ser él el invocado? Recordaba haber jugado algunos juegos y visto algunas series. Las invocaciones estaban ligadas a un contrato, generalmente protegiendo a la persona quien las invocaba. Cuando consultó aquello con la chica, esta abrió sus ojos ampliamente, sorprendida. Le explicó el funcionamiento de las invocaciones, siendo seres controlados por quien efectuaba el hechizo. Eso suena preocupante, comentó el héroe defectuoso, preguntándose si sus sentimientos actuales provenían de aquella restricción. ¿Quieres probar? Leí en un texto antiguo que no debería controlar a alguien siendo un héroe. Creo que nadie más lo sabe, porque el libro que leí era único. Bueno, se supone que no soy un héroe, ¿verdad? Oh, es verdad. Tú deberías ser una persona común e inútil. ¿Eran necesarias esas palabras? Lástimas mi común e inútil corazón. Tos. G. Aún así, considero que tú eres mi héroe. Tos. ¿A qué viene eso? Bueno, incluso si me lo preguntas, la respuesta no es obvia. Digo, me defendiste frente a los guardias a pesar de haberte traído a este mundo. Y ambos sobrevivimos a tu plan de escape. ¿No es eso lo que los héroes hacen? Salvar personas. El joven sonrió, feliz. A pesar de ser tratado como un desecho inútil por quienes eran responsables de su invocación, al menos su invocadora no tenía los mismos pensamientos. Incluso sintiendo el frío de la noche, el dolor de sus heridas y el temor de haber sido lanzado a un mundo inhóspito, el hecho de ser llamado un héroe le traía cierta alegría. Creyó en un principio que aquello se debía simplemente al hecho de ser un hombre que alguna vez tuvo fantasías de ese tipo en su niñez. Sin embargo, muy dentro de su ser, él sabía que el verdadero motivo de aquella felicidad era por haber sido aceptado por una persona de ese mundo. Así de simple era él. Una única persona bastaba como para cambiar su mirada a una más optimista. Realmente, qué fácil soy. 3. Bueno, probemos. Levanta la mano derecha, ordenó la invocadora, sacando al joven de sus contemplaciones. Él obedeció sin pensarlo mucho, olvidando el propósito de la prueba. ¿Así? Se suponía que estábamos comprobando si puedo controlarte como una invocación cualquiera. No se vale si me haces caso por ti mismo. Inflando sus mejillas, la chica regañó a su compañero. Ambos rieron al rato y se dispusieron a intentarlo nuevamente, pero, antes de que la invocadora pronunciara su nueva orden, el rugido de una bestia cercana llamó su atención. Temerosos, decidieron guardar silencio y mantenerse alerta durante el resto de la noche, olvidando su sesión de pruebas. 4. Será mejor ir hacia el sur, comentó la invocadora mientras caminaba por el bosque con su compañero. Ya habían pasado unos días desde el incidente que los había obligado a refugiarse en el bosque. Sus heridas estaban mejorando poco a poco y ya podían caminar casi con total normalidad, aunque correr todavía les era un tanto doloroso. Gracias a la ayuda de la chica, el héroe defectuoso podía reconocer los alimentos comestibles de este mundo, evitando enfermarse o envenenarse. De hecho, ella lo salvó de un posible debilitamiento extremo cuando vio que estaba cerca de beber directamente de un río cercano. En este mundo, el agua de los ríos debía ser filtrada por un medio especial o los minerales nocivos flotando en ella podrían causar serios problemas de salud. En general, el agua más común venía de la lluvia y ciertos frutos acuosos.
La invocadora le estuvo enseñando sobre estas cosas mientras avanzaban cautelosamente por el bosque. 6. ¿Por qué prefieres ir al sur? Preguntó el joven invocado, cuestionándose mentalmente también el motivo por el cual existían los mismos nombres de los 4 puntos cardinales en este nuevo mundo. Si seguimos por este camino, nos encontraremos con el pueblo Raus. ¿No es eso bueno? Podríamos hacer una parada ahí y dormir mejor. Además, los monstruos y no muertos están controlados en los bordes de las aldeas y ciudades, ¿no es así? Comprendo tu punto. Sin embargo, no considero que sea una buena idea bajo nuestras circunstancias. La invocadora notó que su compañero ladeaba la cabeza, sin entender lo que estaba intentando comunicar. Piénsalo un poco. Somos fugitivos y el reino estará desesperado por encontrarte para invocar a un nuevo héroe. Lo primero que harán será buscarte en las aldeas y pueblos cercanos a este bosque. 4. Siempre podemos entrar usando identidades falsas. 1. Puede ser, pero no me fío de los aldeanos. El reino no los ha tratado muy bien y han tenido una vida dura. Es muy probable que busquen alguna recompensa con cualquier forastero que se encuentren durante estos días. Oh, es posible. La joven chica sonrió orgullosamente, colocando ambas manos sobre su cadera. Mientras, su acompañante se estaba regañando a sí mismo por ser tan iluso. Dentro de su mente, también estaba deprimiéndose, tras ser superado en inteligencia por una persona menor que él, quien además se suponía que vivía en un mundo menos desarrollado que el suyo. 2. Lo mejor que podemos hacer es sobrevivir en el bosque durante un tiempo y luego entrar en alguna ciudad. Mientras más tiempo pase, el rango de búsqueda se ampliará y pronto le será imposible predecir nuestra ubicación. Por otro lado, las ciudades tienen visitantes constantemente. Nos mezclaremos con la multitud y pasaremos desapercibidos. Es una buena idea. El joven se encontraba feliz de estar con esta chica. De seguro no podría haber pensado todo eso de haberse encontrado solo. De pronto, recordó cierta escena de una serie que veía cuando era un adolescente. ¿No nos meteremos en problemas en la entrada de la ciudad? ¿No piden identificaciones o algo? Sí, lo hacen la mayoría de las veces, pero no es poco frecuente perderla cuando se trata de refugiados escapando de una horda de zombies. No nos tratarán bien, pero nos dejarán entrar de todos modos. ¿Podremos convencerlos? Se preguntó el chico, pero, tras mirar a su compañera, comprendió que no sería muy difícil aquella tarea. Con sus heridas y sus ropas raídas y sucias, era fácil pretender ser refugiados. ¿Y por qué el sur y no otra dirección? Haces muchas preguntas para ser un hombre adulto. La invocadora sonrió levemente, entretenida. En el este está el pueblo que te mencioné, en el oeste hay demasiados zombies y al norte está el reino de la gente bestia. Hay gente bestia en este mundo. Sí, pero no se llevan bien con los humanos. ¿No existen en el tuyo? Hay muchas diferencias entre nuestros mundos. En el mío no hay magia, no hay monstruos, no hay otras personas además de los humanos y tampoco hay no muertos. ¿Y qué tienen entonces? Suena como el mundo perfecto. Quiero estar ahí. 4. Tenemos pájaros metálicos que nos llevan por el cielo, carruajes que se mueven por sí mismos, muchos tipos de comidas, muchas naciones y muchas guerras. 3. Aquí también tenemos guerras. Bueno, creo que la escala de las suyas es bastante menor que la de las nuestras. ¿Cuántas personas mueren en sus guerras? No lo sé, cientos. Las nuestras se cuentan entre miles y millones. Por suerte para mí, no viví en zonas de conflicto, pero eso no significaba que existía la paz mundial. Y siempre han existido guerras en algún lado del mundo. Debido a lo poco agradable del tema, ambos fugitivos decidieron guardar silencio por unos minutos. Cuando fue el momento de comer recién volvieron a sus pláticas casuales. Para bien o para mal, la diferencia entre mundos era un excelente tópico de conversación, conociéndose ambos cada vez mejor. ¿Ese animal es comestible?, preguntó el chico, apuntando con su índice derecho hacia un ser peludo de pronto. Un leftafe. Se puede comer, pero no tenemos los medios. ¿Cómo es eso? ¿Tiene un método de preparación especial? No lo he mencionado mucho, pero tengo habilidades culinarias avanzadas. Tú solo dime lo que se puede comer y yo haré el resto. 1. No es tan fácil en este caso. Ese animal es un ser inofensivo, pero muy peligroso de comer en sí. Su sangre debe ser drenada por completo.
De lo contrario, es muy probable que muramos deshidratados. Tos. Tan peligroso es. Después de unas semanas de caminata, Invocado e Invocadora ya se encontraban en perfectas condiciones. El chico no daba crédito a sus ojos tras notar que su cuerpo se había recuperado por completo a pesar de no haber tenido un reposo absoluto. Parecía ser que algunas de las comidas de ese mundo tenían propiedades especiales que ayudaban a fortalecerse. Algo bastante conveniente para ellos. Los fugitivos todavía estaban escondidos en el bosque, por lo que no habían tenido contacto con personas. Aquello, sin notarlo, los estaba acercando más, al punto de que podían considerarse como buenos amigos. En su camino reían y cantaban siempre y cuando no hubiese monstruos cerca, bromeaban entre sí y jugaban cual pareja enamorada. En realidad, ambos se sentían atraídos por el otro, pero no se atrevían a expresar ese sentimiento. Era muy pronto y no querían arruinar su buena relación. 6. En su trayecto, un rugido llamó su atención. Desde entre los árboles podían divisar un claro. Allí, una criatura rayada se enfrentaba a un grupo de zombies. El joven enfocó su vista y le pareció que los no muertos estaban emparentados entre sí. Quizás se trataba de una familia desafortunada que perdió la vida mientras sus miembros se hallaban juntos. 1. Al menos están juntos, se dijo a sí mismo, viendo cómo aquella familia era brutalmente destrozada por la bestia. Poco después de ese espectáculo, volvieron a sus andanzas. 2. ¿Los monstruos y los zombies no se llevan bien? ¿Eh? ¿A qué viene esa pregunta? Claro que no, están vivos. La invocadora ladeó su cabeza. Pensé que, como la nigromante está controlando a los no muertos, podría aliarse con las bestias y dominar a las civilizaciones de humanos y semihumanos. Ahora que lo mencionas, tiene sentido. Sin embargo, las bestias siempre han tenido una mala relación con los no muertos. La única excepción es el estartajiste. En general, si un monstruo se topa con un no muerto, lo ataca ferozmente. Lo mismo pasa cuando se encuentra con un grupo de personas. 4. Ya veo. Básicamente, el mundo está dividido en 3 grupos de grandes depredadores. El camino había sido largo e irregular. Habían pasado cerca de varias ciudades, sin entrar en ellas. El joven invocado no se caracterizaba por tener la virtud de la paciencia, pero tampoco se arriesgaría a introducirse en la sociedad de ese mundo sin saber nada. El tiempo que había pasado junto a su compañera le había abierto los ojos, percatándose de su ingenuidad inicial. Este mundo era peligroso para él. Había muchas cosas diferentes, tanto en cultura como físicamente. Los alimentos eran complejos, los animales eran nocivos, los minerales parecían no seguir las mismas leyes que en su universo y existía la magia. Lo normal sería que este chico se hubiese sentido angustiado, preocupado por sus alrededores y su supervivencia. Sin embargo, la persona a su lado le ayudaba a mantener la calma. El hecho de que ella fuese menor que él le daba cierto sentido del deber, en el cual él debía protegerla de los peligros. A pesar de eso, ella era quien más conocimientos tenía sobre aquello que lo rodeaba, por lo que poco o nada podía hacer para superarla, haciéndolo sentir algo patético. Incluso si él tenía esos problemas, la joven invocadora no veía nada malo en aquel hombre. Para ella, él era una persona misteriosa y bondadosa. Una persona que, incluso en medio de una situación de vida o muerte, se preocupó por su bienestar. Además de aquello, con las debidas instrucciones, él era capaz de hacer ricas comidas con los recursos del bosque. Y siempre estaba animado a conversar con ella. La chica no era particularmente valiente y tampoco tenía una gran confianza en sí misma, pero, por algún motivo, estar al lado de aquel héroe defectuoso le daba el coraje para mantenerse en pie y seguir con su misión autoimpuesta. 6. Ninguno de los dos lo sabía, pero ambos estaban pensando en el bienestar del otro como su objetivo. Ambos querían llegar a un lugar que pudiese acoger a su compañero y tratarlo bien. Este deseo era lo que imperceptiblemente les hacía confiar en su compañero de viaje. Sin haberlo notado antes, el paisaje había comenzado a cambiar. Todavía caminando a través de un bosque, las hojas de los árboles se mostraban diferentes. Las aves sobre las ramas los observaban con sus 3 ojos, dándole mala espina al héroe defectuoso. 1. Esas aves son inofensivas mientras no las ataques. Tampoco saben muy bien, así que no hay razones para meternos en peligro con ellas, explicó la invocadora. Luego de eso, le contó una anécdota sobre cómo ella, junto a un grupo de compañeros de la Academia de Magia, se metió en graves problemas por cazar a uno de esos seres voladores.
Ya más tranquilo, el joven invocado se entretuvo viendo el nuevo paisaje. De pronto, se detuvo, ladeando su cabeza. Había encontrado algo poco usual en el camino, sobre una pequeña elevación de terreno. Entrecerró los ojos para enfocar su vista y confirmar sus sospechas. Hay una casa ahí. Escuchando sus palabras, su acompañante volteó su cabeza en dirección a la estructura dentro del bosque. En efecto, había una casa de madera allí, sin nada que esconder, completamente a la vista de todo el que pasase por ahí. 6 curiosos, se acercaron lentamente. Su cautela era leve, pues ya habían pasado muchos días desde su escape. Actualmente era poco probable encontrarse con sus persecutores, pero no se permitieron bajar la guardia en su totalidad. ¿Hay alguien ahí? Escucharon decir a una persona desde dentro del hogar. La puerta se abrió y la cabeza de un hombre se asomó. Oh, ¿quiénes son ustedes? ¿Viajeros? Quien se presentó ante ellos era una persona de edad avanzada, bastante delgada y de un atuendo simple. Se mostraba sorprendida por el par de viajeros, pero no había hostilidad en sus gestos ni en sus palabras. Invocadora e invocado se miraron entre sí y luego decidieron saludar, utilizando nombres falsos. 1. Nuestra aldea fue atacada por zombies y logramos huir de allí, pero nos hemos perdido en el bosque, comentó el chico. Hemos vagado durante días y no sabemos qué dirección tomar, continuó su compañera. Hacía un tiempo que no hablaban con una persona diferente, por lo que muy dentro de su ser, estaban felices por este encuentro. El hombre se presentó como un guardabosques y un erudito sobre la flora y fauna de aquel sector del reino de Grandfaus. Solía vivir en su cabaña, donde estudiaba las diversas formas de vida que habitaban el bosque. Actualmente estaba registrando las características de los insectos típicos del lugar. Debido a un malentendido, aquel anciano creyó que ambos viajeros tenían una relación amorosa, por lo que ambos se presentaron como una pareja recién casada. Aquella afirmación les hizo sentirse extrañamente avergonzados, pero a la vez se sentían algo felices. Su forma de actuar no era muy diferente de la usual, por lo que no tuvieron muchos problemas en convencerlo, aunque no eran capaces de besarse frente al desconocido. 2. El guardabosques se ofreció a darles asilo durante ese día, notando que el sol estaba bajando. Los fugitivos pensaron en negarse en un principio, pero cambiaron de idea tras oír el sonido de los monstruos nocturnos en las cercanías. Además, era la oportunidad de una siesta cómoda por primera vez en un largo periodo de tiempo. Quizás debían culpar a su propio agotamiento mental, pero ambos confiaron en el anciano más rápido de lo que tenían pensado. Por suerte para ellos, este hombre era genuinamente una buena persona, quien además estaba feliz de tener visitantes. 9. No consideraron que su pequeña mentira sobre su identidad los llevaría a dormir juntos, por lo que fue una sorpresa para ellos el ver una única cama en la habitación asignada para ellos. 4. Ambos pensaron en el bienestar del otro y se ofrecieron a dormir en el suelo. Por supuesto, aquello acabó en una discusión irrelevante, la cual fue concluida con el acuerdo de ambos de dormir sobre la cama, cosa de la que se arrepintieron inmediatamente. Hasta ahora habían dormido juntos bajo los árboles del bosque, por lo que pensaron que no habría una gran diferencia al añadir una cama. Sin embargo, no consideraron que la hospitalidad de la cabaña les arrebató el sentido de alerta constante en la que habían estado descansando durante todo su viaje. Ahora que estaban relajados, eran más conscientes de la presencia de su compañero. Se gustaban, ambos lo sabían. Ahora que estaban juntos en esa situación, sentían que quizás no podrían contenerse. Temían arruinar su relación actual, pero si ninguno daba el primer paso, nada cambiaría entre ellos. A pesar de tener una baja autoestima, la primera persona que rompió el hielo fue la invocadora. 4. ¿Qué estás? 3. Sintiendo su mano siendo tomada suavemente, el héroe defectuoso se tornó completamente rojo. Las delgadas y suaves manos de la chica de la cual gustaba estaban acariciando las suyas. ¿Cómo podría sentirse tranquilo tras ello? Por otro lado, podía sentir el aroma de su cabellera y escuchar su respiración. 7. Héroe, quisiera hacerte una pregunta. El chico tragó saliva. Todavía no estaba de acuerdo con ser llamado por ese título, pues se sentía como un fraude, pero tampoco tenía argumentos suficientes como para negar lo que aquella chica sentía sobre él. ¿No puedes dormir?, preguntó el joven. No era la mejor interrogación para hacer en un momento así. Si estuviesen en cualquier otra situación, quizás la chica se habría detenido y la conversación habría sido arruinada, pero este no era ese momento. ¿En el otro mundo, tenías una novia?
La pregunta dejó en silencio al chico por unos segundos. Alguna vez tuve unas cuantas. No sé cómo funcionan las cosas en este mundo, pero, de donde vengo, las relaciones de pareja no suelen durar mucho, por lo que a mi edad es común haber tenido más de una. Aunque no es bien visto tener varias simultáneamente. El joven notó que la cabeza de su compañera se encorvaba, expresando su estado de ánimo, ahora deprimido. Pero actualmente no tengo a nadie. 4. Ya veo. No tienes a nadie. Era imposible no percatarse del tono alegre con el que la chica decía aquellas palabras. Aquello confirmaba una pregunta que él mismo se había hecho desde que comenzó a sentirse atraído por ella. Sin embargo, todavía necesitaba una pista más clara. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Quieres ser mi novia? 1. Bueno, yo. Has hecho muchas cosas por mí, y eres guapo. No. Espera, no he dicho nada. No he. Viéndola tan nerviosa, el chico no pudo evitar sonreír. Aquello lo decía todo, solo quedaba que él diera el último paso. Acariciando el rostro de su compañera, el joven repitió su pregunta, en un tono serio. ¿Quieres ser mi novia? La chica, aún nerviosa, asintió con timidez. El héroe defectuoso no sabía si ella había tenido experiencia con otros hombres, pero por sus reacciones parecía que no era el caso. Ambos se miraron y luego se acariciaron. Las caricias se convirtieron en abrazos, los abrazos en besos y pronto ninguno de los dos pudo detenerse. 15. A pesar de haber iniciado su relación como novios hacía unos minutos atrás, ellos ya estaban actuando como tal desde mucho antes. Habiendo contenido sus deseos durante un lapso tan prolongado, era difícil no esperar que ellos se saltaran unas cuantas etapas de una relación común. Esa noche, ambos se amaron por primera vez, con pasión. 1. Al día siguiente, ambos despertaron prácticamente al mismo tiempo. La luz iluminaba tenuemente la habitación, revelando sus cuerpos desnudos abrazados. Ambos se miraron y se sonrieron. 10. Todavía era de madrugada. Decidieron esperar por un tiempo a que el sol brillara más intensamente. Mientras, estarían disfrutando de la compañía de su nueva pareja. La invocadora se sentía muy feliz de estar en aquella situación, pero el héroe defectuoso tenía una conciencia culpable. En el mundo de donde venía, su compañera todavía no tenía una edad legal. Por otro lado, sentía que quizás se estaba aprovechando de ella. Aún así, no quiso dejarla ir, abrazándola y pegándola a su pecho. 19. Ahora que lo pienso. Comenzó a decir la invocadora, después de haber estado un tiempo en silencio. Cuando te dije que durmieras solo en la cama, no me obedeciste. Por supuesto que no. ¿Cómo permitiría que durmieras en el suelo cuando me has ayudado tanto? Qué considerado. También pienso lo mismo sobre ti. Sin pudor alguno, la chica besó a su nuevo novio. Pero eso no era lo que quería decir. ¿A qué te refieres? Se supone que tú eres un invocado. Deberías obedecerme en todo, pero no cumples ese criterio. La invocadora colocó su cabeza en el hombro de su compañero. Su expresión denotaba cierta felicidad, pero debido al ángulo en el que se encontraba, el joven no lo notó. Vaya noticia. Eso quiere decir que ni siquiera sirvo como una invocación. 5. Inmediatamente después de sus palabras, el héroe defectuoso recibió un tirón de orejas por parte de su pareja. No es eso lo que quería decir. ¿Recuerdas cuando te hablé sobre la única excepción a la regla? La invocadora miró a su compañero, esperando una reacción positiva, la cual no llegó. Suspiró, algo decepcionada, pero no perdió sus ánimos. A pesar de no tener los poderes de uno, cumples con ese requisito para ser considerado un héroe. El joven sonrió, sin sentir felicidad alguna. Ser considerado un héroe a pesar de no tener las habilidades de uno era una situación irrisoria. Aquella ironía no podía aceptarla como algo más allá de una característica que lo volvía aún más patético. Su compañera quiso decirle unas palabras para animarlo, pero fueron interrumpidos por el llamado del anciano guardabosques. El desayuno estaba listo. Vistiéndose rápidamente, ambos se dirigieron a la mesa central. Su anfitrión le saludó con una sonrisa pícara, haciendo comentarios sobre ciertos ruidos en la noche. Ambos fugitivos se ruborizaron ante sus palabras, reacción que hizo reír al erudito. 6. Después de comer, estuvieron un tiempo conversando sobre el estado actual del reino. Tal parecía ser que los ataques de la nigromante estaban aumentando levemente, quizás en respuesta al anuncio de la llegada del héroe.
He escuchado que los demás reinos están escépticos sobre la existencia de ese hombre, pues la familia real no lo ha mostrado públicamente. Además, no se ha escuchado sobre ninguna de sus hazañas. No sé qué habrán pensado nuestros monarcas para anunciar una mentira. Ahora todos en el pueblo sufrimos de las consecuencias. El comentario de aquel anciano deprimió a sus huéspedes, cosa que no era su intención. Cambió rápidamente de tema, pensando que les había recordado la pérdida de su hogar como sobrevivientes de la invasión de no muertos. La pareja decidió irse después de almorzar. El chico cazó unas bestias por medio de trampas y preparó la comida mientras la chica analizaba un mapa para saber su ubicación actual. Tú eres una maga, ¿no es así?, preguntó repentinamente el guardabosques, sobresaltando a la mujer. ¿Eh? ¿Qué le hace pensar eso? No soy un experto en sentir la magia, pero puedo notar que posees un gran poder. Sería bueno que se dirigieran a la capital y estudies magia en la academia. Tu talento sería bienvenido. Gracias. Eso haré, mintió ella. Ah. Ya sé. Levantándose de su asiento, caminando a una velocidad sorprendente para su edad, el hombre se dirigió a su cuarto. Pronto, la invocadora escuchó el sonido de cajones siendo abiertos, además de cosas cayendo al suelo. Finalmente, su anfitrión volvió, entregándole una cuchilla con una piedra sucia incrustada. Esto es. La invocadora estaba sorprendida. En un inicio pensó que se trataba de una reliquia que pudiese ser vendida en alguna ciudad. Una forma de ayudarlos financieramente. Sin embargo, tras tocar la empuñadura, notó que había algo más allí. Esto es un canalizador, dijo ella. Veo que tienes los conocimientos básicos. Sí, esta es una daga especial, la cual sirve como arma y a la vez como un canalizador. Pertenecía a mi tío, pero él ya no la va a necesitar y yo mucho menos. Quiero que la tengas. Pero esto es mucho, no hemos hecho nada por usted. Anda, tómala. Es la primera vez en años que alguien me visita. Confiaron en mí y me dejaron invitarlos a mi hogar. No intentaron aprovecharse de mí y han sido una pareja muy cortés. No podría dormir tranquilo pensando en que tan magníficas personas están caminando indefensos por el bosque. Ya que sabes lo que es, asumiré que conoces unos cuantos hechizos, ¿no? La joven asintió, agradeciendo al anciano luego. Señor, al almuerzo le falta poco. Exclamó el joven huésped desde la cocina, le moví unos estantes que estaban cerca de caerse. Vamos de inmediato. Respondió el guardabosques. Bueno, ahora ya hicieron algo por mí. Mujer y anciano rieron. Una vez lista la comida, los tres disfrutaron de la merienda mientras conversaban sobre temas triviales. Al cabo de unas 2 horas, la pareja partió hacia un nuevo destino. Ya habían estado mucho tiempo vagando sin una meta fija. Era hora de buscar un lugar donde vivir. Los años pasaron y, aunque pareciera extraño, no había mucho que contar en la historia de estos dos. La pareja de fugitivos logró instalarse en una ciudad remota, cerca de la frontera del reino, y decidieron vivir allí. El joven encontró rápidamente un trabajo en uno de los restaurantes de la zona y la invocadora ayudaba en la defensa de la ciudad como una maga de combate. Al principio les fue difícil conseguir un hogar estable, pero gracias a las conexiones que hicieron durante los primeros meses, consiguieron un pequeño terreno en el que construyeron una casa. Allí, ambos vivían como una pareja casada. Con un lugar donde podían estar tranquilos, la pasión de estos dos derivó en el nacimiento de su primer heredero. Y actualmente estaban en el proceso de brindarle un hermanito a su pequeño. Lo mejor hubiese sido terminar esta historia con un final feliz entre los dos. La invocadora había recuperado su confianza y se hallaba muy alegre de tener a su actual pareja. El héroe defectuoso, resignado a vivir en este mundo por el resto de sus días, tenía motivos por los cuales expresar su preferencia por este nuevo mundo que el antiguo. Ambos vivían felices, ignorantes de lo que sucedía en el resto del planeta. Si sus días continuaban de la misma manera, ellos no podrían pedir más. Pero este mundo cruel estaba plagado de grandes conflictos. Pueblos y ciudades caían a manos de la nigromante, quien parecía cada vez más agresiva en cuanto a sus ataques. El pueblo de Grandfaus culpaba a la familia real por el falso anuncio de la llegada del héroe y también culpaba a la figura que representaba su esperanza, la cual no había llegado. Asumiendo lo peor, los monarcas habían dejado de buscar a los fugitivos, enfocándose en lidiar con los problemas presentes.
Aún así, la clase alta, conocedora del aspecto del héroe fallido, no podía evitar sentir animosidad hacia su persona. 4. Quizás este conjunto de malos deseos, junto al rencor del pueblo y los anhelos de la nigromante, fue aquello que marcó el final de los días tranquilos de esta pareja. Una guerra civil estalló, financiada secretamente por naciones con relaciones de enemistad hacia el reino de Grandfaus. El pueblo sublevado buscaba la cabeza de sus monarcas y de la alta sociedad incompetente. Lamentablemente para ellos, el poder de las personas estaba dividido, lo que permitió una represalia por aquellos en el poder. El conflicto interno del reino no duró mucho tiempo, pero debilitó sus defensas. 3. Aprovechándose del estado actual de las cosas, la nigromante y otras naciones decidieron invadir violentamente a Grandfaus. Este reino, debido a su cercanía con el territorio de la mujer enemiga del mundo, tenía una amplia fuerza militar, pudiendo soportar los ataques de ambos frentes, no sin tener graves pérdidas. Entre ellas, la destrucción de una ciudad en las fronteras. Muchas familias se perdieron en tal conflicto, muchos cadáveres fueron encontrados entre los escombros y quemados luego para evitar su resurrección maligna. 9. Con la persona clave muerta, una hechicera finalmente pudo invocar al héroe que estaban esperando todos. Creyendo que aquella sería su salvación, la familia real anunció a esta nueva persona como el héroe que acabaría con la nigromante. 4. Por irónico que fuese, aquella presentación agitó aún más a las masas, quienes ahora desconfiaban de las palabras de sus gobernantes. Debido a esto, el héroe recibió el menor de los apoyos, siendo mandado solo a prepararse para una lucha contra la detestable mujer. 2. Nadie supo qué fue de él, pero se rumoreaba que se encontró con la nigromante y perdió la batalla, pues a los pocos meses, el mundo entero había sido invadido por aquella mujer. 3. Era extraño, era casi como si hubiese esperado la llegada de su enemigo y se hubiese estado conteniendo. Una vez el verdadero héroe apareció y se presentó frente a aquella mujer, todos los seres que había mantenido en secreto fueron liberados de sus territorios, devastando el mundo, devorando a todo ser vivo a su paso, quedando finalmente un planeta lleno de muerte y putrefacción. 4. Y en el medio de esta masa de cuerpos se encontraba una persona, una mujer, quien se lamentaba profundamente del resultado de sus acciones. No era él. Jamás sería él, murmuró, jugando con un medallón triangular en sus manos. Tú ganas. Si no puedo estar con él nuevamente, el mundo puede volver a ser tuyo. 7. La mujer, quien fue conocida como la nigromante, alguna vez incrustó el objeto en sus manos sobre su pecho, sumiendo al mundo en la oscuridad eterna. Fin del especial 5. Capítulo 6 del especial Vampiros. A pesar de mis diversos apodos y habilidades de combate, aunque tenga experiencia en la magia y la manufactura de herramientas interesantes, me he definido a mí mismo como un investigador. Más ya he hecho un registro sobre los zombies en una ocasión pasada y consideré oportuna la creación de una nota que detalle más sobre los seguidores de esa despreciable mujer que el mundo decidió apodar como nigromante. En esta ocasión, mis indagaciones han llegado a una conclusión diferente a la que esperaba, incluso sorpresiva para mí. En este documento, planeo hablar sobre uno de los seres más antiguos de este mundo, aliados de aquella mujer, los vampiros. Primero, hablaré un poco sobre el conocimiento general de este mundo, el cual parece no estar completamente en lo cierto. Para los habitantes de cada reino existente, los vampiros son considerados como seres nocturnos, quienes no soportan la luz del sol. Se alimentan de sangre, la cual hacen fluir a través de sus cuerpos haciendo uso de la magia, pues sus corazones son incapaces de bombearla. Se sabe que poseen amplias habilidades mágicas y una fuerza física superior al de la mayoría de especies. Con estas características tan remarcables, las personas identifican a esta agrupación como un tipo de no muerto de alto nivel. Sin embargo, estudiando ruinas antiguas, me percaté de ciertas incongruencias que me llevaron a realizar una búsqueda más detallada. 6. A pesar de que está en contra del pensamiento común, los vampiros no son no muertos. Dicho de otro modo, a pesar de considerarse inmortales debido a su longevidad, estos chupasangre son seres vivos como nosotros. Ellos nacen, se desarrollan en un amplio rango de tiempo y finalmente mueren envejecidos, después de miles de años viviendo. 2. Esta conclusión se basa en textos antiguos, de la época en la que los monstruos dominaban el mundo. Los vampiros fueron la primera civilización existente en este mundo, los primeros en sobrevivir a los ataques constantes de los monstruos y formar una pequeña nación.
Siempre me pregunté cómo era posible que elterios, humanos, gente bestia e insectiles fuésemos capaces de establecer reinos de ciudades amuralladas. Mis compañeros investigadores siempre desestimaron esta interrogante, pues no había pruebas suficientes como para establecer una conclusión creíble. Lo que encontré en varias ruinas fue lo que me llevó a plantear la remota posibilidad de que hubiésemos tenido ayuda externa y que aquella ayuda provenía de los vampiros. Grande fue mi sorpresa cuando me enteré de que aquello que consideré como una simple idea era una verdad. En efecto, los antiguos vampiros permitieron el surgimiento de otras especies inteligentes, ya sea directa o indirectamente. Estos seres mantuvieron a raya a los monstruos durante suficiente tiempo como para que pudiesen aparecer naciones de otras especies. Lamentablemente, no he logrado obtener información sobre sus motivaciones y he sido incapaz de deducir una razón por la que los vampiros han perdido sus asentamientos, aliándose con la nigromante. 4. Ahora que he establecido parte de la verdad oculta de estos seres, considero bueno explicar un poco sobre lo que son en realidad. Los vampiros son una especie poderosa, de baja natalidad y de una alta expectativa de vida. Poseen habilidades mágicas y físicas avanzadas, pero también tienen otro tipo de talentos. Su biología es una de las cosas más extrañas que me he encontrado durante mi tiempo de investigador y hablaré principalmente de aquello en este documento. El primer punto a considerar es la forma en la que se desarrollan los vampiros. Tomando por ejemplo a un humano común, estos se dividen en 3 grandes etapas: crecimiento, maduración y envejecimiento. El vampiro tiene estas etapas entrecruzadas, siendo bastante difícil discernir en cuál de estas está cada uno. Estos seres crecen por un tiempo, luego maduran mentalmente para posteriormente volver a crecer. Este ciclo se repite durante siglos hasta que aparece su primera etapa de envejecimiento. Cuando un vampiro obtiene su primer envejecimiento, observable como la pérdida de color en su cabello, tanto su crecimiento como maduración se detienen indefinidamente, hasta que llegan al término de su vida y comenzar la segunda etapa de envejecimiento, donde mueren rápidamente. Dicho de otro modo, una vez pasan por su primera etapa de envejecimiento, el vampiro no será capaz de crecer más ni adquirir nuevas habilidades. Es difícil establecer una cantidad de años exacta, pero un vampiro puede vivir entre 5.000 y 8.000 años, al menos dentro de los registros. 7. El segundo punto tiene que ver con la forma de su metabolismo. Como expliqué anteriormente, los vampiros hacen circular sangre dentro de su cuerpo a través de magia. Para ser más específicos, la magia que utilizan proviene de un atributo de causa y efecto, con el cual nacen todos los vampiros para su supervivencia. Estos seres necesitan alimentarse de la sangre de otras especies para robar sus nutrientes y esparcirlos por su cuerpo. Cuando están en sus etapas de crecimiento, los vampiros utilizan estos nutrientes para replicar sus células y modificar sus cuerpos. Cuando se mantienen en sus etapas de maduración, las células se mantienen inertes, asemejándose mucho a las células de tejidos muertos. Los nutrientes absorbidos son utilizados únicamente para mantener sus funciones cerebrales activas. De esto se deduce que los vampiros son más agresivos cuando están en crecimiento, puesto que requieren de una mayor cantidad de nutrientes. Quizás estos seres eligen a las especies inteligentes como sus objetivos debido a que son quienes mejor se alimentan entre los seres vivos de este mundo. El tercer punto se refiere a su reproducción. Similar a las especies del reino animal, los vampiros requieren de la fertilización de un óvulo, donde los sexos que intervienen son 2 macho y hembra. Los vampiros no tienen una gestación definida, pues son marsupiales. Una vez fertilizado el óvulo, se rodea de una membrana resistente y es expulsada del cuerpo de la hembra inmediatamente. Desconozco la cultura de crianza de estos seres, pero presumo que cuidan del embrión hasta que es capaz de sobrevivir por sí mismo como mínimo. Considerando la baja natalidad de estos seres, es de esperar que la fecundación sea apreciada casi como si fuese un milagro. Sin embargo, no puedo asegurar aquello en su totalidad. 14. Otra forma de reproducción, aunque en realidad no se comporta como tal, es la creación de un ghoul. El ghoul es un ser de otra especie, el cual ha sido transformado en un semivampiro. Este ser poseerá características físicas similares a su especie de origen, pero tendrá una biología interna como la de un vampiro. Es decir, el ghoul poseerá un tejido inerte, ligeramente sensible a la luz y requerirá de magia para hacer circular su sangre. A pesar de esto, ellos tienen mayor resistencia a lo divino que los vampiros y también pueden absorber nutrientes mediante la ingesta de alimentos que no necesariamente constan de sangre. El ghoul, sin embargo, no es capaz de reproducirse con otro ghoul.
Sus órganos sexuales son modificados para ser compatibles con otros vampiros. De esto concluyó que basta con que exista un único vampiro para repoblar su especie nuevamente, reproduciéndose con un ghoul creado por este mismo. 10. El último punto a considerar es su debilidad por los elementos sagrados y la luz del sol. El primero de estos no está completamente claro. Experimentando, solo he logrado determinar que la unión celular de sus tejidos se pierde al usar magia sagrada, pero no he sido capaz de formular una explicación de este fenómeno. El sol, por otra parte, es nocivo para el tejido vampírico, ya que los rayos directos favorecen reacciones químicas degradantes sobre las membranas celulares, terminando en la desintegración del individuo, dejando restos similares a las cenizas. 5. El lugar en donde se encuentran los vampiros en la actualidad, además de sus actividades, es información desconocida. Solo sé que se han aliado a la nigromante por algún motivo y de vez en cuando aparecen comandando hordas de zombies para cumplir con sus órdenes. Muchos vampiros probablemente están mezclados en la sociedad, ocultos, esperando a que llegue el momento de actuar. Fin del especial 6. Capítulo prólogo Vol 3 Expectativas de una pagana. Vaya desastre había sucedido. La familia real atrapada en la ciudad de Calla, movimientos extraños en los bosques limítrofes del reino, escaramuzas por parte de la gente bestia. Y ni hablar de la destrucción de la capital. 21 Mal, esto estaba mal. Sabía que algún día sucedería. Sabía que este mundo impuro no podría retener el caos y la malicia de las personas por mucho tiempo. Aunque no esperaba que fuese tan pronto. Quizás la llegada del héroe aceleró las cosas. Había pensado que tendría más tiempo para realizar mis tareas. Oh, mi señor, perdónalos. Perdona a estos ignorantes de tu grandeza, quienes viven en una felicidad decadente, celebrando tu muerte y el fin del control, el orden y el equilibrio. 4. Todo era culpa de esa mujer. Sí, esa despreciable mujer que había tenido la insolencia de enfrentarse a sus dominios. Ella, quien había liberado a las naciones de su yugo, quien les dio una falsa esperanza de un mejor vivir. Vaya mentira. Si tan solo hubiese vivido en ese tiempo, qué dicha debería sido estar en un mundo en calma. Lejos de la guerra, lejos del egoísmo. Me habría agradado tanto el solo preocuparme de la ley de la naturaleza. 5. Nacer, crecer, reproducirme y morir. Comería cuando pudiese comer, viviría mientras lograse huir de los depredadores. Una vida natural, simple, fácil de comprender, eso era lo que me hubiese gustado experimentar. Los textos antiguos describían ese mundo como un infierno, lleno de terror y sufrimiento. Sin embargo, quienes hablaban de ello con temor, jamás se hubiesen imaginado la desdicha que sufríamos ahora sus hijos. Ah, los monstruos eran tan puros. Actuaban siempre por instinto, buscando satisfacer sus necesidades básicas, sin alterar el equilibrio más allá de lo que necesitaban. Los monstruos no acababan con familias, no codiciaban el cuerpo de hombres y mujeres, no engañaban a sus aliados ni provocaban la extrema pobreza. 2. Y heme aquí, fingiendo adorar a un Dios que nunca me salvó, que nunca nos salvó, siquiera ese Dios existe. Todo este sufrimiento innecesario. Cuando era pequeña pregunté por el dolor de la gente, por la irracionalidad de quienes se autoproclamaban como el grupo de especies más racionales. Y quien me respondió fue un devoto de esta fe, el mismo que abusó de todos nosotros mientras se jactaba de su fortuna robada. Este es el precio de la libertad, eso me dijo, con una sonrisa en el rostro y sus palmas manchadas de la sangre de las víctimas causadas por su negligencia. Y a pesar de todas sus malas acciones, era un hombre santo aclamado por la aldea en donde nací. Si la libertad consideraba la existencia de este sinsentido como nuestra actual realidad, entonces no la quería. La nigromante debió haber tomado el control de todo, pero no tuvo las agallas. Una cobarde que realizó actos catalogados como buenos y amables, creando un mundo más cruel que el anterior al no prever las consecuencias. Una buena acción basada en la ignorancia podría compararse con una migaja de pan dada a un niño empobrecido, pensando que con eso comería por el resto de la semana. Miren, ese niño recibió comida, no necesita más, dirían algunos imbéciles. Y no tardarían en ver un cadáver hambriento, arrastrándose por el suelo a los pocos días. De la misma forma, aquellos que alababan a esa mujer por liberarlos, no se percataron de lo que habían perdido. O quizás todo esto era parte de su plan. Si fuese así, aquel despreciable monstruo humanoide era un ser aún más vicioso de lo que suponía. A saber, no podía comprender a esa mujer. Sus acciones y objetivos eran un misterio para mí. En realidad, había muchos misterios en esta era.
¿Por qué la nigromante había luchado contra el rey de las bestias? ¿Por qué había decidido hacer del mundo su enemigo usando a su ejército de no muertos? ¿Por qué, a pesar de su poder, no estábamos siendo acorralados por ella? ¿Por qué nuestra iglesia ocultaba parte de la información del pasado al público general? Tantas preguntas que no eran posibles de responder para mí. Solo era una humana. Una simple y aberrante humana, quien creyó alguna vez ser lo suficientemente fuerte como para cambiar el mundo y al final no logró nada. Me reí de mí misma al instante de pensar aquello, el tiempo en el que decidí cambiar mi fe. El día en que todo mi esfuerzo fue desperdiciado con solo 2 palabras de un noble de la alta clase. El eco de mis carcajadas resonaba en el lugar donde oraba. El gran salón se hallaba vacío, solo yo me encontraba en medio, posando para un dios impotente. Los muros de ladrillos, coloridos y gruesos, se burlaban de mí con su imagen enérgica, llena de vida y felicidad. Los bancos de madera, dispuestos para todo creyente, crujían al contener su risa al verme allí, sufriendo. Oh, mi señor, ¿cuándo volverás a nosotros? ¿Cuándo nos controlarás de nuevo? Escupí a la imagen del dios venerado por el reino de Grandfaus y me levanté. Ya había pasado suficiente tiempo en este lugar, mi deber había sido completado este día. Siempre me pareció extraño tener que ir a un lugar específico para comunicarme con un ser divino. El crear un espacio para él, lleno de lujos que enaltecían su ego y enriquecían a sus corruptos representantes en este mundo. Ridículo. Uno debería ser capaz de cargar con un objeto que permitiese su protección en todo momento. Así todos podríamos sentirnos cercanos a nuestro gran señor. Caminé hacia la puerta de entrada, deteniéndome unos momentos antes de abrirla. Coloqué mi mano derecha en uno de mis bolsillos, comprobando que tuviese el objeto de mi fe. Perderlo sería terrible para mí. Lo necesitaba demasiado, pues era más preciado que mi propia vida. De tener la habilidad suficiente, hacía tiempo ya que habría usado esto como un canal para revivir a mi preciado señor. Aquí estás, murmuré, observando un pequeño medallón triangular. Tan pequeño y tan letal. 23 besé mi reliquia y volví a guardarla entre mis ropas. Abrí la puerta finalmente y salí de la pequeña iglesia en la que me encontraba. ¿Sacerdotisa, ha terminado con su oración matutina?, preguntó un joven soldado al lado de la puerta. Me limité a asentir con la cabeza, mostrándole una sonrisa. El chico se sonrojó levemente y me siguió en mi camino, como buen escolta que era. Había mucho trabajo que hacer hoy. Noticias habían llegado sobre la nueva liberación de Kaya. No tenía todos los detalles, pero tal parecía ser que la nigromante había escapado y la familia real estaba a salvo. En verdad, una lástima. Si al menos uno de los 2 monarcas hubiese muerto, podría haber aprovechado el caos para obtener al héroe para mí sola. Ese chico era un contenedor de magia andante. Era esencial para mis planes. 7 había intentado acompañarlo y seducirlo, pero la orden de los paladines y unos cuantos consejeros reales no me lo permitieron. Su excusa incluía el hecho de que yo era una mujer indefensa, quien no debería estar cerca de un hombre de procedencia desconocida como el héroe. Aún así, algunos de esos nobles habían ofrecido a sus hijas para captar su atención. No que funcionase. Estaba verde cuando salió del castillo para acabar con la nigromante y ahora había participado de diversas batallas, eliminando tanto monstruos como personas. Me pregunto si todo esto habrá hecho cambiar a ese chico. ¿Habría visto la realidad de este mundo? ¿Se habría decepcionado de ella como yo lo hice? ¿O quizás, contrario a mí, habría encontrado su lugar? No podía esperar a verlo y corromperlo. Esta vez, nadie se interpondría en mi camino. Había despejado el terreno de las malas hierbas. 6. ¿Ha dicho algo, sacerdotisa?, comentó mi escolta, sacándome de mis contemplaciones. Nada. Solo me preguntaba si la situación actual habrá afectado negativamente a nuestro héroe. Escuché que muchos habitantes murieron en Kaya. Tan gentil como siempre. La verdad era que las víctimas del último ataque a la ciudad no me preocupaban en lo más mínimo. Curioso, al parecer los años de constantes desgracias me habían vuelto algo apática hacia el pueblo. Quizás la podredumbre de mundo estaba corrompiendo mi alma también. Algo más que lamentar. Sacerdotisa. Sacerdotisa. Un hombre gritó desde una de las calles de la ciudad en la que estábamos. Parecía estar apresurado, ya que corría con su pesada armadura, todo para acercarse a mí. El joven soldado a mi lado se colocó enfrente, protegiéndome, atento a cualquier evento.
Realmente lindo y responsable. 4. ¿A qué viene tanto alboroto? Preguntó mi acompañante. Un mensajero ha llegado de Kaila. Me ha indicado que la familia real viene en camino, dijo aquel soldado. No me agradaba del todo tener cerca a esos dos, en especial la reina. Algo había en esa mujer que hacía que mis instintos estuvieran en alerta todo el tiempo. Con tanto estrés sobre mi cuerpo, terminaría mal de la salud. 2. También le dejó esta carta, continuó el soldado, entregando el papel sobre mis manos. Después del breve mensaje, volví a estar sola con mi escolta. Mi acompañante era alguien joven e inexperto, pero muy diligente con su trabajo y muy leal también. Jamás haría algo que supusiese un problema para mí, habiendo demostrado su valía durante los pocos años que había servido a mi lado. Con esto en mente, podía abrir la carta, sin problemas, sabiendo que él no inquiriría sobre su contenido. La carta tenía un mensaje escrito en código, con una letra desordenada y prácticamente ilegible. Claramente la caligrafía del rey. Usualmente era la reina quien enviaba estos recados, qué extraño. Descifrando su contenido, el mensaje que tenía escrito era: el héroe ha desaparecido. 26. Capítulo 37. Reunión después de la invasión. Cuando abrí los ojos, sentí que estaba en una dimensión diferente. 7. La oscuridad me rodeaba y me confundía. Podía intuir lo que estaba a mi alrededor. Tenía noción de cómo se distribuía el espacio. A diferencia de lo que podría esperar, distinguía perfectamente las direcciones y podía sentir mi propia presencia. Y, sin embargo, algo me decía que no me encontraba físicamente en tal lugar. ¿Es esto un sueño? Me pregunté. Eran raras las ocasiones en las que tenía experiencias como estas. En todas estas situaciones, terminaba renovándome, adquiriendo más habilidades. Supuse que debía sentirme feliz por esto, pero algo no andaba bien. A diferencia de los sueños que había tenido anteriormente, este era un tanto más real. Antes, solo podía ver fragmentos de eventos que no recordaba que hubiesen sucedido. Otras veces, escuchaba voces de personas desconocidas. Siempre fue algo vago y abstracto, con mi conciencia como si fuese una nebulosa indefinida. Pero, ahora, estaba totalmente consciente en este mundo vacío. Y no sabía lo que debía hacer para despertar. De pronto, una serie de imágenes aparecieron a mi alrededor, dispuestas como paneles flotantes y luminosos. Cada una de ellas mostraba una escena bajo la perspectiva de una persona. Parecían ser recuerdos, pero no pertenecían a mi persona. O, al menos, yo no tenía memoria de haber experimentado tales eventos. 4. Las pantallas me mostraban la vida de un individuo. Dependiendo de cuál de estas observaba, podía notar un evento diferente ante desconocido. En algunas observaba un mundo tecnológicamente avanzado, lleno de grandes edificios, automóviles, televisores, entre otros elementos que conocía gracias a mi anterior yo. ¿Sería esta la vida de esa persona en su mundo? Algo no calzaba del todo. Sentía que pertenecía a la memoria de lo que alguna vez fui, pero mi voluntad la rechazaba. Un sentimiento de contradicción. 4. Entonces observé lo que había más allá. Esta persona también había sido invocada al mundo en el que me encontraba. Sin embargo, la actitud de las personas a su alrededor era diferente a la que conocía de ellas. Reconocía a unas pocas personas entre los conocidos del protagonista de esta vida. Entre ellas, quien más destacó fue una chica de cabello negro. Su rostro enrojecido demostraba claramente los sentimientos que poseía hacia quien era el observador. Yo conocía a esa chica, era la persona a quien había estado cerca de comer, pero había desistido. La chica quien era responsable de invocar a mi anterior yo en este mundo y por la cual éste se sacrificó. 8. Ella viajaba con esta persona y otros compañeros más. Se veía feliz y, por algún motivo, yo me sentía feliz de notar su alegría. Quise ver más escenas que la involucraran, pero de pronto ella desapareció del grupo. Además, todos sus otros compañeros habían cambiado su semblante a uno más lúgubre. ¿Habría muerto la invocadora en esta dimensión? 8. En reemplazo, había otra persona siguiendo al protagonista. Una chica también de un cabello oscuro, quien por algún motivo me recordaba a la niña araña y a la vez a la invocadora misma. Aquella mujer era. 9. Desperté repentinamente, abriendo los ojos de golpe y levantándome del suelo inmediatamente. Mis movimientos fueron tan bruscos y poco planeados que me golpeé en la cabeza con algo. ¡Ay! Exclamé, sobándome la frente.
Miré hacia el frente, había un pedazo de madera restringiendo mis movimientos. Noté que estaba rodeado de escombros de la ciudad, atrapado entre rocas y palos. No recordaba haber llegado aquí. Quizás alguien me había traído. Un momento. ¡Ay! 7 era la primera vez en mi no vida como zombie que sentía dolor. Era una sensación extraña que me causaba cierta nostalgia. Me miré los dedos, había un líquido viscoso de un color rojizo allí. 9. ¿Sangre? Uno sabía lo que era, pero no me explicaba el motivo por el cual estaba allí. ¿Eso quería decir que era capaz de sangrar? O quizás ahora estaba vivo nuevamente. Pero no me sentía particularmente diferente. ¿Qué estaba pasando? 3. La renovación de los zombies era única para cada uno de ellos y sus habilidades se modificaban según las acciones que el no muerto tomaba. O al menos eso me había explicado una vez la vampirita entre mis sesiones de estudio. Quizás esta situación se debía a ello, pero hasta ahora no había escuchado sobre un zombi sangrante. Tal vez debería preguntarle sobre esto a ella. 2. Por cierto, ¿dónde se encontraban todos? Al momento de despertar, no había nadie a mi lado. Traté de rememorar los acontecimientos pasados y recordé la invasión del ejército de la nigromante en la capital. Mi hija había sido llevada por el hombre de la torre, con la esperanza de ser un lugar más seguro que una ciudad siendo arrasada por las hordas de no muertos. 4. Mi hija. En realidad, no estaba completamente de acuerdo con dejarla ir, pero el peligro en este lugar era demasiado. Además, estaba consciente de que el hombre de la torre tenía más poder que yo y que todos mis conocidos. Él podría proteger de mejor manera a la niña araña. Aún así, me sentía incómodo, preocupado por esa pequeña. En parte, no quería que muriese. Sin embargo, en el peor de los casos, tampoco quería verla morir. Quizás fue un instante de cobardía, en el que esperaba no saber del resultado final de las cosas con ella. Si perdía mi existencia en esta batalla, lo haría con paz, pues creería que al menos mi hija se encontraría a salvo. Aquello no fue un buen motivo, ahora me estaba arrepintiendo. Amo. Mi amo está aquí, ya. Una exclamación me sacó de mis pensamientos lúgubres. Espere ahí, amo. Lo voy a sacar de inmediato. 3. Al otro lado del muro de escombros que me rodeaba, escuché el sonido de rocas siendo movidas y de tierra siendo escarbada. Podía imaginarme a la chica lobo en el otro extremo, excavando como si fuese un perro. Vaya ironía, considerando su complejo gatuno. 9. Al cabo de unos minutos, pude ver la luz del día fuera de la sepultura de edificios en ruinas. Lo primero que vi fue a la chica lobo, alegrándose al verme. Luego, observé el estado de la ciudad. Esto es un desastre. No pude terminar mi propio murmullo, pues la semihumana se lanzó sobre mí, dándome un fuerte abrazo. Actualmente, como había recuperado mi sentido del dolor, me percaté de la fuerza física que poseía esa mujer. Amo. Olisqueándome por todos lados, la chica lobo me dio la bienvenida. Me explicó que había estado desaparecido durante 3 largos días y estaban todos mis compañeros buscándome. Grata fue mi alegría cuando supe que no había perdido a mi esposa en medio del ataque de las hordas de zombies. 2. Me pareció extraña esta situación, por lo que pedí un reporte más detallado. Ni yo lo tengo claro. De pronto los zombies dejaron de atacar la ciudad y se retiraron. La vampirita comentó que podría ser ya orden de la nigromante. Ya veo. Una incongruencia pasó por mi mente inmediatamente después de decir esas palabras. Un momento, ¿podría? ¿La vampirita no sabe lo que dice la nigromante? Bueno, es raro. Ni yo creo que ella esté realmente muerta. Extraño. Ah, eso me recuerda, ¿no sientes algo diferente en mí? ¿Algo diferente? Su piel parece resistir mejor el sol. Antes, sin los cuidados de su hija, estaría algo reseca. ¿Nada más? La chica lobo ladeó su cabeza, sin responder. Parecía confundida. No veía algo más en mí, a pesar de poder volver a sangrar. Considerando que esta mujer se guiaba por el olor de las personas, supuse que todavía despedía el olor de un no muerto. No me atrevía a dañar mis órganos internos para probar si aquello seguía siendo una verdad. 4. La chica lobo se dispuso a buscar a los demás para avisarles de mi presencia. Yo me quedé sentado sobre un pilar derribado, contemplando lo que alguna vez había sido la capital de Grandfaus. Ya no nos podemos quedar aquí, pensé. Lamentaba el hecho de haber perdido este lugar. Tenía un buen trabajo, un hogar y varios conocidos.
Pero, bueno, el único motivo por el que habíamos venido era para que mi hija asistiese a la academia. Y que yo consiguiese información sobre los hechos del pasado. Quizás, ahora que todo estaba destruido, podría encontrar documentos importantes en la biblioteca. Aunque, teniendo a la vampirita como fuente de información, supuse que en realidad no habría mucha diferencia entre tener un libro o tenerla a ella. Por otro lado, al final, mi hija no pudo seguir asistiendo a clases. 4. ¿Cómo estará ella? Agité mi cabeza, tratando de evitar pensar en ello. Lo primero era encontrarme con los demás. Oh, tenías razón, peluda. El cocinero ha sido encontrado finalmente. La voz de una chica joven se escuchó en las lejanías. Al voltearme, pude ver a la vampirita, vistiendo ropas diferentes de las que recordaba. ¿Qué tal? ¿No has perdido la memoria ni nada, o sí? No digáis esas cosas, traen mala suerte, respondió una persona con una armadura completa. De seguro el paladín esqueleto. Fu. La pequeña vampiro sonrió maliciosamente y comenzó a saltar alrededor del huesudo. Desgracia, ruina, deshonra, amnesia, paraplegia, desorden nervioso. 3. ¿Queréis que os castigue? El esqueleto levantó una de sus manos, dispuesta a dar un golpe en la cabeza a la chiquilla. 6. Oye, la chica lobo es la que disfruta de esas cosas, no yo. La conversación de esos dos me distrajo y no permitió que me percatase de la persona que se estaba acercando hacia mí desde otra dirección. Una mano se posó sobre mi hombro derecho, llamando mi atención. Antes de que reaccionase, otra mano se posó sobre mi otro hombro y juntas giraron mi cuerpo hacia una dirección en particular. Allí se encontraba mi esposa, observándome con detenimiento. Sus ojos estaban húmedos y tenía una expresión de alivio en su bello rostro. 10. Me dispuse a saludarla, pero ella me abrazó antes de que lograse hacer algo. Luego de eso, me dio un beso en la boca. 10. Me tenías preocupada. ¿Dónde has estado? Comentó, no esperando respuesta antes de besarme de nuevo. El sentir dolor no era lo único que había adquirido. Actualmente podía sentir sus labios fríos con mayor detalle. No estaba seguro de si agradecer este nuevo cambio en mis percepciones, pero la situación estaba comenzando a ponerme incómodo. Por supuesto, no iba a dejar a mi pareja sin recibir mi propio afecto, así que los siguientes besos y abrazos los di yo. Oigan, tortolitos, ¿quieren pasar a mejor vida? Así se quedan juntos por siempre, comentó la vampirita, con una mueca burlona. ¿Por qué no mejor van a buscarse una habitación vacía en un edificio que continúe en pie? Ah, es verdad, no pueden hacer eso. 2. No comprendía el motivo de la pequeña presencia de hostilidad en las palabras de la muchacha. Sin embargo, sabía que estaba buscando burlarse de nosotros. Tampoco era como si la falta de actividad sexual nos afectase mucho, ninguno de los dos requería de ello y tampoco era como si los zombies pudiesen reproducirse. Por otro lado, el líbido de los no muertos era inexistente, así que no tenía sentido buscar una falta en nuestro comportamiento. Dicho aquello, puede que ahora sí podamos hacer algo al respecto. 15. Me guardé aquellas palabras. Decir aquello a la vampirita no tenía mucho mérito y quizás fuese mejor guardar la sorpresa para cuando mi esposa y yo estuviésemos solos. 3. Fingí ignorar las provocaciones de la chiquilla y cambié el tema. Lo que más me interesaba era lo que cada quien había experimentado durante la invasión de los no muertos. Según mis recuerdos, luchamos juntos por un tiempo, enfrentándonos a la horda de zombies enemigos, pero, de un momento a otro, fuimos separados. Recordaba haberme abierto paso entre las filas de no muertos para encontrar a la chica zombie, pero no había logrado mi cometido. El sonido de una explosión era lo último que recordaba. Para los demás parecía ser casi lo mismo. Cada quien buscaba a su compañero más cercano, tratando de sobrevivir frente a tantos enemigos. La vampirita y la chica lobo lograron esconderse entre las ruinas de la ciudad mientras que el paladín esqueleto y mi esposa continuaron batallando hasta que los no muertos se hubieron retirado. Les hablé a mis compañeros sobre mi actualización de cuerpo, mencionando lo de sentir dolor. La vampirita comenzó a picar mi cuerpo en varias zonas para comprobar lo que decía. 2. A diferencia de mí, la chica zombie no tuvo una renovación. Las condiciones necesarias para este caso fueron extrañas. Yo no debería tener un cambio de ese tipo y sin embargo sucedió. Quizás había algo que no estaba tomando en cuenta. 14. Bueno, ahora que estamos todos, ¿qué es lo que haremos? Preguntó la chica lobo mirándonos a cada uno de nosotros. Nosotros iremos a buscar a nuestra hija, comentamos mi esposa y yo.
Yo os acompañaré. No podré dormir tranquilo sabiendo que están en peligro, dijo el paladín esqueleto. La semihumana canina levantó la mano y asintió, como si dijese yo también. Por cierto, se suponía que el huesudo no era capaz de dormir. Tos. Yo también los acompañaré. Todos miramos a la vampirita tras escuchar su declaración. Era algo que no nos esperábamos del todo, ya que ella no pertenecía realmente a nuestro grupo, sino que estaba junto a la nigromante. Fuera de esta sorpresa, me hallaba feliz de tenerla a mi lado un tiempo más. Todavía había muchas preguntas que quería hacerle. ¿Por qué me ven así? ¿Son mis nuevas ropas? No es mi culpa que la única que fuese de mi talla perteneciese a un noble con gustos raros en la moda, ¿saben? 1. No es eso, dijo mi esposa. ¿Estás segura de seguirnos? Tu líder no está en buenos términos con nosotros. Confío en que no nos delatarás, pero... si se encuentra contigo y se entera de nosotros, la pasarás mal, completó la chiquilla, interrumpiendo a mi pareja. Creo que tienen un malentendido. Al instante de oponerme a la arañé, ya estaba siendo tratada como una traidora. Si no fuese así, no habría estado luchando contra los zombies que destruyeron la capital, ¿no? Ahora que lo dices. Así es. Por su culpa, ya no tengo un lugar para mí. Más vale que se hagan responsable y me construyan un castillo digno de una hermosa vampira como yo. 9. Tras sus palabras, el paladín esqueleto se echó a reír. Sus carcajadas de voz profunda y tenebrosa se contagiaron rápidamente a la chica lobo y luego a mi esposa y a mí. Los cuatro reímos por las palabras de la vampirita, quien enrojecía levemente su rostro, avergonzada. Lo decía en serio, murmuró, siendo escuchada solo por mí, pero la ignoré. 11. Una vez terminamos de burlarnos de la chiquilla, esta quiso vengarse de nosotros con bromas pesadas que no tuvieron resultado. Tal parecía ser que la vampirita era incompetente en cuanto al humor. Recibiendo maldiciones vampíricas, dejamos las ruinas de la capital del reino y nos dirigimos hacia la Torre de los Deseos, esperando encontrarnos con la niña araña sana y salva. 2. Emprendiendo un nuevo viaje, nunca nos detuvimos a pensar en el estado actual del mundo, lo que se transformó en una advertencia no recibida para nosotros, incapaces de prever el futuro que nos esperaba. Fin del capítulo 37.